60, la década que el mundo entero vivirá como una explosión de creatividad y desenfado. Los jóvenes, en firme oposición a los viejos paradigmas, se expresaron a través del arte y la cultura popular. Sus voces rebeldes se hacían oír. La sociedad perpleja vibró al son de la nueva música. El rock and roll es la bandera de un movimiento que se reveló con la fuerza necesaria para expandirse al mundo entero. Argentina no fue excepción. Decenas de bandas surgieron por todo el país. Los artistas quilmeños marcaron una tendencia que aún hoy perdura, y esa historia tuvo su génesis con ellos. Macú era un nombre más bien de cabaret. El nombre implicaba un cabaret, pero no era un cabaret, sino que era un bailable. Lo que pasa es que era un bailable con un poco de, digamos, tenía un puntito más allá de la cosa, ¿no? Donde podía llegar a pasar algo más que eso. Pero se dejaba de manera subterticia, ¿viste? No era una cosa que estaba, ¿viste? Bueno, el boliche que había en ese momento, que eran bien under, era Macú 70, que era el sótano de la Galería Les Garay. Entonces ahí, los primeros que tocaron ahí creo que fue, creo que tocó el Bolo López también, ¿no? Oscar, tocaste vos ahí con otros grupos. Siempre lo llamaban porque bajista no había. Sé que no era monólogo bajista, porque lo llamaban a él. Entonces él iba, tecladista, como él tenía todas las cosas. Y el padre de él también era un músico terrible. Yo me acuerdo que iba a la escuela, todavía no había terminado el secundario, y los chicos tenía algunos compañeros que tocaban la guitarra, otro cantaba, otro tocaba la batería. Íbamos caminando y vemos que decía concurso de rock. El sábado, el primer día era, y esto era un jueves. Digo, ¿por qué no hacemos una banda y nos presentamos y hoy tocamos algo? Pero no tenemos ni un tema, y vamos a zapar, a improvisar. En esa época no estaba de moda la palabra zapada. Se decía pizza, como decían los yaceros, o improvisación. Y la palabra zapada, yo me acuerdo que viene de Franz Zappa, muy poca gente lo sabe eso. Me acuerdo con los chicos con Fugaz, que los conocí, yo iba a comprar a lo de Curtis, un supermercado que ahora ya no está más, en Ortiz de Ocampo y Mitre. Y voy, cuando salgo de comprar, escucho una música, pero que me partió la cabeza. Y digo, esto están tocando, no es un disco. Y me acerqué ahí a la casa, que eran 20 metros del supermercado, y cuando terminaron un tema, agarré, me mandé y toqué el timbre, ¿no? Y sale Ricardo. Y dice, hola, sí, ¿qué necesitas? Le digo, mira, yo soy músico también, me llamo Oscar López. Ah, sí, me dice, te sentí nombrar, qué sé yo. Me gusta mucho lo que están tocando. Le digo, ¿me darías el privilegio de invitarme a entrar, así escucho algo en vivo? Sí, bueno, me hicieron entrar, todo, ¿no? Me senté ahí en un rincón y cuando terminan de tocar, le digo al bajista, al negro Chaía, que somos amigos de hace años, ¿no? Le digo, ¿no me prestarías el bajo para hacer una zapada? Me dice, no, yo el bajo no se lo presto a nadie. Y me puse re mal, porque yo mis instrumentos se los presto a todo el mundo, ¿no? Y bueno, los llevé a los chicos a tocar a mi casa. Y tocábamos tan fuerte que la casa era vieja. Se caía el reboque, pero a pedazos. Y mi viejo era músico, pero me decía, che, no podemos ver la tele, pobre viejo, venía de trabajar, ¿viste? Y bueno, pero nunca nos cortaron el mambo. Los vecinos nos tiraban piedras en el techo. Por supuesto, el techo de la chapa. Y así empezamos con Fugaz. Escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender.
es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no... Los primeros grupos de rock que yo conocí, que pude ver, eran Puchero Caliente, eran los locales, ¿no? El Puchero Caliente era un grupo que fueron 4, después fueron 5 tipos. Después tuvo Ciclotrón, después tuvo unos que se llamaban Pasa en la Tierra, Luz Roja. Después también estaba Dulce de Leche. Eran los grupos pesados, pero sonaban bien, ¿no? No es que eran grupos que solamente eran intérpretes de Creedence, de grupos. No, ellos hacían su propia música, pero costaba que la gente entienda esa música, ¿no? Los grupos, digamos así, de antaño, ¿no? Como Puchero Caliente, sonaban bien, ¿eh? Todos prolijitos con el pelo largo, todos movían la cabeza. ¿Qué música hacían? Y hacían un rock cuadrado, pero en realidad no era comercial. Sí, el presente. El presente nada más. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Excepto el mañana fracaso hoy. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Impresionante. Acá en Quilmes fue una época muy importante también. Había bandas como Puchero Caliente, Adorales Nietos, Dulce de Leche. Y era difícil tocar en esas épocas, porque había mucha represión. El bajista de Dulce de Leche tenía un jeep muy lindo del ejército. Y se le paró un auto, un Falcon al lado, y le dijeron que se baje, y el pibe tenía el pelo, un pibe rubio con el pelo largo por la cintura, y se negó, dijo que él no pensaba bajarse, y directamente le pegaron 3 tiros en la cabeza. Pero seguíamos tocando. Y en la Galería Colón, en la Inmaculada Concepción, en el Teatro de la Merced, enfrente de la comisaría. Estábamos al horno. Salíamos de tocar y nos agarraban directamente. Salíamos de una esquina y cruzábamos a la otra. ¿Qué? Pero no nos paraba nadie porque era nuestro sueño, ¿no? Este es viejito, ¿no? Este tiene 170 años. Sí. ¿Tenés el arco ahí? Sí. Tocamos algo. Y bueno, entre las cosas que pasaba era que apareció una banda como Boxer, año 67, como vos decís, y tocábamos una música de un estilo que ahora, 40 años después, puedo darme cuenta que era un estilo totalmente de los suburbios de Londres, lo que tocábamos nosotros, ¿no? Eran, por ejemplo, música de The Animals, que en ese momento eran underground en Londres, ¿viste? Así que imagínate el underground que éramos nosotros acá. Y lo curioso es que cantábamos en inglés, y cantábamos bien porque Willy habla muy bien inglés. Y yo hablo desde muy chico, porque mi papá era profesor de inglés y estábamos rodeados de gente de habla inglesa. Y eso fue lo que nos llevó al episodio ese tan renombrado, tan insistentemente renombrado de Luis Alberto Spinetta, sugiriéndonos lo de la música cantada en castellano. Y bueno, a los Bodey le alcancé a llevar los equipos los primeros tiempos, estaba Johnny Godoy también. Claro. Y después hasta que fueron 5, con Nacho Simislari. Nacho Milari, que era de la cofradía La Flor Solar. Ese se viene de La Plata, que ellos también, allá en La Plata también había otra movida parecida, pero era más fuerte la de la zona de Quilmes y Avellaneda. En Solano había muchos boliches. Estaba Dum Dum, ahí en la avenida 844. Después había otro que se llamaba Martes 13,
que ahí tocaba el Trío Basura, que era un grupo de Solano, de la Florida. Ganaba más plata trabajando de plomo con Boss Day que lo que íbamos a tocar. Tocábamos en un cabarute que estaba en Moreno y Humberto Primo, que después hubo un estudio de grabación ahí. Y ahí era un cabarute, y tocábamos ahí. Y ahí conocí una chica que estuvo viviendo conmigo mucho tiempo, que estaba buscada por la policía y yo no sabía nada, y casi perdemos como en la guerra. La tuve que meter adentro del tanque del agua en la terraza para que no la encuentren en pleno invierno. La tuvimos que disfrazar para que se pudiera ir, y después de muchos años, un día suena el teléfono, lo de mi tía, me dice, te llaman por teléfono, porque yo no tenía teléfono en mi casa. Y fui, atendí, y era esta chica que me daba las gracias por lo que había pasado. Me hace emocionar porque fue muy pesada la historia. Es razón, labrando tierra tendrás tu paz. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron. Quilmes fue una ciudad industrial donde la gente no estaba muy interesada por la cultura. Los que estaban interesados por la cultura en aquella época eran muy, digamos, muy estrictos en eso, pero había una mayoría de población industrial debido a las grandes fábricas que había en Quilmes y que eran las que sustentaban la sociedad en esa época. Entonces la gente tendía más a lo superficial, a lo cotidiano, al hecho deportivo, ¿no? Más que a lo cultural, que requería una profundidad en el pensamiento y en la práctica. Pero los que así lo hacían eran muy grosos, teníamos grandes músicos, ¿no? Pintores, escritores, artistas de televisión, de radio, de cine. Eso le daba una vida cultural a Quilmes pequeña, pero muy profunda. Quilmes tenía una consonancia total con el mundo, extraordinaria, increíble. Yo tenía, por ejemplo, una profesora de violín, que la tipa me hablaba me mostraba una cosa del violín y de la música y del arte, y mi viejo y todos ellos, que yo ahora con YouTube y con Internet me di cuenta de que tenían razón, que efectivamente era eso como estaba funcionando en ese momento, así era como estaba. Ahora no me pregunten cómo ellos se enteraban, porque no tenían teléfono, ni Internet, ni nada. Había digamos, una sintonía mental, no sé qué es eso, no sé de qué se trata, pero no se volvió a dar. Entonces, bueno, en esa época, me acuerdo de Aguas Claras, que alcancé le alcancé a llevarle los instrumentos, junto con Raúl, un amigo mío, Raúl Ojeda, que se murió joven, 18 años, pobre. Entonces con él le llevaba los instrumentos a ellos, a los Neutrones, que eran instrumentales también, ¿no? Un grupo, estaba Johnny Allen mezclado por ahí, que vivía por, no sé dónde vivía Johnny Allen, si era del oeste, no sé de qué lado venía. Pero el tipo se cultivaba en Quilmes. Fíjate vos que los músicos estaban acá también. Bueno, después Boss Day, que era Match 4, mucho más al 68, y ahí finalizan, ¿no? Ellos ya como Match 4. Pero eran 4, hasta una vez llegaron a hacer los Boss Day, llegaron a hacer 5 tipos, con Nacho Simislari, cuando arman, el primer disco que arman no era la Biblia, era el Mío Cid, que era hacia el Cid Campeador, me parece, que era un instrumental que hicieron ellos como una ópera, que no digo que le fue mal, pero un disco importado, hecho por argentinos, acá en Argentina no lo compran, ¿no? Y bueno, el Quilmes de aquella época al Quilmes de hoy ha cambiado muchísimo, pero muchísimo, para bien, sobre todo para la parte del arte, para todos los chicos que van creciendo, porque van teniendo referentes, o sea, uno ya empieza a ser, forma parte de lo que es el referente, de aquel que se inicia, y es un orgullo, o sea, llegar hasta un tiempo de madurez en donde
estaba impensado cuando uno era joven ser referente de algo, ni siquiera se lo proponía uno, pero sin embargo los ecos de aquel entonces hasta hoy se siguen sumando y cada vez más, ya a un tono tipo delay, ¿no? Porque las voces de agradecimiento son cada vez mayor, sobre todo la franja de chicos que se inician, y eso a uno le da una paz, aunque uno no la haya buscado, pero es una paz que entra en el alma y lo forma. Y en el 60 rompen los Beatles. 62, 63, yo me acuerdo hasta el día en que me hablaron por primera vez de los Beatles. Mirá si me habrá pegado. Me acuerdo el día que encontré a Graciela, mi esposa. Y me acuerdo el día que encontré a los Beatles. El día que mirá el nivel que tiene en mi vida, ¿no? Me acuerdo el lugar de donde fue. Estaba en la esquina de Belgrano y Ortiz de Ocampo. Y Pucho me dice, loco, ¿sabes que hay unos tipos que tocan que son impresionantes? Ah, joder. Sí, loco, pero tenés que escuchar. Digo, pero que tocan y cantan a la vez. Sí, tocan y cantan, no puede ser. Si no hay nadie que toque y cante. Yo siempre vi un cantor adelante de todo y atrás la orquesta dándole. Pero no, estos tocan y cantan y la rompen, dice. Y nos fuimos a lo del Gordo Ortega a escucharlo. Sí, madre santa, no lo podíamos apagar. No podíamos apagarlo. Y desde aquella época hasta ahora, que tengo 62 años, no lo pude apagar. There's a place where I can go when I feel low, when I feel blue. Yo creo que desde mis 7, 8 años que, bueno, que empecé a escuchar y empecé con toda esta locura, ¿no? de la música, del rock, de los vinilos, y que bueno, son mi pasión. Y recuerdo eso, ¿no? de que fueran los festivales mi hermano y que a mí no me dejaran ir y quedarme llorando de los festivales eso, de cuando tocaba Box Day en Sibasa. Después a todo esto se viene asomando que Gardo Suárez, que estuvo en la radio, Modar en la Noche, y por un lado Hugo Guerrero Martínez, y por otro lado recién también se asomaba, pero porque era del centro, Ripoll, y arman el Lobo, el Festival de Lobos, iba a ser como un gusto, porque se hacían todos los países, creo que era así la cosa. Eso yo lo leía en la revista Cronopio, Pinap, todas revistas alternativas de la época, La Bella Gente también. Y bueno, y ahí aparece Spinetta, una guitarra sola, que viene solo él, que según él dijo que ahí hizo Rutas Argentinas, porque vino en un camión de vacas, se vino colado, que lo trajeron, entonces el tipo estaba esperando que lo traigan, ¿no? No fueron todos los almendras, fue él solo. Él venía de Belgrano, y ahí estaba, estaba Tanguito, Poxenda, que cantó unos temas de Gear, Poxenda, estaba Tango, que bueno, era mitad tango, mitad rock y mitad bohemia. Eso es lo que era Tanguito. Pero después estaba también, ese día, estaba Lito Nevia también, que no se tocó, nadie tocó. Creo que subió uno o dos, tocaron un poco y los bajaron. ¿Por qué era que se prohibió? Se prohibió porque no querían hippies, no querían pelos largos. El problema del pueblo de Lobos, no querían pelos largos. Y los discos comprábamos, por ejemplo, en Submarino Amarillo, en Morris, que estaba en la calle Garibaldi y casi Irigoyen. Y y en especial, con Bochinche un gran recuerdo, porque en Bochinche, muchos discos que estaban prohibidos por la dictadura, de todas maneras podíamos conseguirlo, ¿no? Cuando Rosita nos hacía esperar un ratito y se iba al depósito a buscar los discos para que nos pudiéramos llevar a casa, ¿no? Corriendo es un poeta ilmeño que escribió Las 40, el tango Las 40. Es uno de nuestros tangos cumbre del repertorio de la Guardia Vieja. Y a 2 cuadras de ahí, sobre la calle Paz y también Ortiz de Ocampo, estaba Sander. Había escrito Adiós muchachos. O sea que en 3 cuadras se escribió Adiós muchachos, la Biblia y Las 40.
Era muy difícil conseguir un músico, muy difícil. Nosotros, por ejemplo, mi primer proyecto nació con Pucho Dobaran cuando nosotros hicimos nuestros primeros grupos, ¿no? Empezamos con él, arranqué yo en el año 62. Y éramos escasísimos, nos encontramos de que estaba el Gordo Ortega, que vos debés de conocerlo, el Gordo Ortega, ahí en Alsina y Brown, que tenía guitarra y que tenía la colección de los Beatles, de Trini López, de Foundation, qué sé yo, teníamos unos discos bárbaros. Sí. Nosotros formamos un grupo que se llamó The Stylish, porque cantábamos en inglés, por supuesto, porque nosotros venimos de ese origen, somos muy antiguos, ¿viste? Hasta que finalmente apareció el grupo Boxley con una fuerza, pero que no había ninguna duda que eso derribaba paredes, ¿viste? En realidad nosotros no era que éramos músicos de rock, porque ni siquiera estábamos establecidos como músicos de rock. Nosotros pretendíamos ser músicos beat, que era lo que había en ese momento. Entonces, luego ese beat empezó a ponerse medio infeccioso, ¿no? Y se fue transformando hasta llegar a lo que era el rock. Cada uno de los integrantes de Boxley, en su medida, uno se comunica y ha visto que la vida nos llevó por diferentes lados y cada uno ha tenido un cúmulo de errores y a cada uno le sirvió de determinada manera. En el caso personal, a mí todos los errores que he cometido me han servido para forjarme el día de hoy en forma fantástica y estar feliz, que es lo más importante que le puede pasar a un ser humano. Qué época, la Biblia. Nosotros en esa época teníamos una banda que se llamaba Luz Roja. Primero se llamaba Agrupación Sexta. Y después le pusimos Luz Roja porque estaban de moda los cabarutes. Nosotros no íbamos, éramos re chiquitos, pero un amigo grande, más grande que nosotros, dice, bueno, le ponen Luz Roja. Y bueno, le pusimos Luz Roja. Y había una banda que me acuerdo se llamaba Sonido Hueco, ahora que estoy viendo esto. Y yo tenía un amigo que vivía a la vuelta, que era panadero, Miguel. Y fuimos con Rubén Basualto, nos invitaron a un ensayo. Nos invitaron a un ensayo y entramos y la sala de ensayo estaba todo esto dibujado en las paredes. Y Rubén se reemocionó y nos pusimos a tocar él se puso a tocar la batería, yo el bajo, estuvimos como... Después nos quedamos a cenar a la noche. Los chicos nos invitaron, nos quedamos como 2 días metidos ahí adentro. Las obras grandes de mucha envergadura llevan mucho tiempo de preparación y esto fue una obra grande, de gran envergadura, pero hubo una eficacia en el trabajo extraordinaria, viéndolo desde ahora. Yo tengo una perspectiva, como te decía al principio, de 40 años, yo puedo verlo desde 40 años más arriba. De todo, en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de la grabación, en el conocimiento de un proyecto musical, lo que fue proyectar eso, de la manera que lo proyectamos. Fue extraordinario, fue realmente una cosa extraordinaria. La idea la escribí yo con Graciela, con mi esposa, y fue muy rápido, más o menos habremos tardado en total 1 año y monedas, 1 año y algunos meses, muy poco, desde el momento que arrancamos. Y el modo de operar era la lectura, digamos, prácticamente eran las 24 horas de leer, no parar en ningún momento, o sea, parábamos para comer. Todos los integrantes de Boxley en su momento partieron de acá de Quilmes. Partieron y se puede decir que regresaron, pero yo creo que nunca se partió de Quilmes. Quilmes es el cuerpo íntimo que acompaña emocionalmente para donde uno se vaya. Uno cree que se va, pero en definitiva ese regreso es de un lugar que nunca uno se fue, que es de Quilmes, es así. Yo empecé a actuar muy rápidamente, entonces empecé a ver todo el país, no solamente Quilmes. Yo perdí mi condición de quilmeño y todavía lo sigo añorando.